Nuevamente estamos aquí con ustedes para continuar meditando en los mensajes, en la palabra de Dios, sobre cosas muy importantes que tienen que ver con la vida de la pareja. Queremos darle las gracias a nuestro hermano Mario Mendieta y su gustado programa Escrito Está, igual que a la radio Mensaje de Amor para Salvación, por esta oportunidad que nos brindan nuevamente de dirigirnos a ustedes. El propósito tanto de la emisora como del programa de nuestro hermano Mario y de este servidor es que la palabra de Dios reine y dirija la vida de todos los creyentes. El día de ayer estuvimos hablando acerca de el matrimonio. Y una de las cosas importantes que tienen que ver con el matrimonio es que la voluntad de Dios es que el matrimonio sea hasta la muerte de uno de los cónyuges. Pero cuando esto no sucede, cuando el matrimonio se termina o la pareja intenta terminar el matrimonio antes de la muerte de uno de los cónyuges, que es la voluntad de Dios, entonces sucede lo que llamamos el divorcio. Y hoy vamos a estar hablando precisamente de eso, del divorcio. Y en primer lugar vamos a definir entonces que el divorcio es el acto contrario al matrimonio. Es decir, es la ruptura o el intento de ruptura de los votos matrimoniales efectuados de manera pública y solemne por uno de los cónyuges o por ambos. Hubo un día en que la pareja hizo votos mutuos de amor, de respeto, de fidelidad. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, resulta que uno o los dos miembros del matrimonio, el esposo o la esposa, o ambos, deciden terminar con esos votos, romper el pacto, el compromiso, el acuerdo, el contrato que tenían. Eso es divorcio. Ahora, una cosa que debemos tener claro, según las palabras de Dios en Malaquías, capítulo 2, versículos 15 y 16. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. El divorcio, por ser una acción contraria a los designios de Dios, es aborrecido por él. El texto dice claramente que Dios, Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. Ahora, antes de continuar, debemos aclarar algo, hermanos. La Biblia es un libro lleno de figuras de dicción. Y entre las figuras de dicción también hay muchos sinónimos, que son palabras que se escriben diferente, que se pronuncian de manera muy diferente, pero que significan lo mismo. Estamos hablando de divorcio, pero divorcio es exactamente lo mismo que repudio, son sinónimos. Es lo mismo que separar, es lo mismo que abandonar. En el diccionario de sinónimos
precisamente son definidas como, o son presentados como sinónimos, las palabras divorcio, separar, abandonar, alejarse, poner fin a la relación, aborrecer. Y cuando nosotros usamos esas palabras en este estudio, siempre estaremos hablando de divorcio, del fin del vínculo matrimonial. Una acción, repito, que es aborrecida por Dios. Según las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, y en los versículos 4 al 6, el divorcio no fue una opción contemplada por Dios en su plan original respecto del matrimonio. Cuando Dios puso al hombre y a la mujer en el huerto, no pasó por la mente de Dios el divorcio. Es algo que no estaba presente en sus planes. El texto sagrado dice de la siguiente manera, Mateo 19 del 4 al 6, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No, Dios no estaba pensando en el divorcio cuando llevó a Eva frente a Adán y se la entregó. Jamás pasó por su mente. No ha sido esa su voluntad. Sin embargo, en en Deuteronomio capítulo 24, en los versículos, a partir del versículo 1, nosotros encontramos, hermanos, vamos a buscar ese texto por favor, para que lo leamos todos juntos, yo desde aquí y ustedes por allá. En Deuteronomio capítulo 24, los versículos 1 y 2. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. De repente, muchos años después, Moisés, obviamente instruido por Dios, autoriza a los israelitas a divorciarse de su mujer, a divorciarse de su esposa. Ahora, fíjese en un pequeño detalle, que cuando el hombre se divorcia de su esposa, cuando la repudia, tiene la obligación de entregarle en su mano una carta de divorcio. No es simplemente que ya no quiere nada con ella y la corro de mi casa, no. Y la abandonó, no. Tiene que entregarle un documento jurídico legal, una carta de divorcio para que ese repudio, para que ese divorcio sea válido. Ahora, después de eso, ese hombre podía volver a casarse y la mujer también. Dios se lo permitía. Pero Jesús dice, volviendo a Mateo capítulo 19, en los versículos 7 y 8, y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas yo os digo que al principio no fue así. No había. En el huerto Dios no habló de divorcio. Y si está bien autorizó a los israelitas a que se divorciaran, lo hizo, dice Jesús, por la dureza de los corazones de los hombres. Es la dureza del corazón del hombre lo que lo lleva al divorcio. Ahora, póngase a pensar en algo.
mi amado amigo. Si esta era la actitud de Dios en una época en la cual Él permitía el divorcio, Él lo toleraba, la actitud era de repudio al divorcio, porque Malaquías, sabemos bien, es el tiempo de la ley. El pueblo de Israel, los judíos, vivían bajo la ley de Moisés y estaban autorizados a divorciarse por Jehová cuando encontraren en su mujer algo indecente. Pero aún así Jehová aborrece el divorcio. Y si esta es la actitud de Dios en una dispensación en la cual Él permitió el divorcio, ¿cómo cree usted que será la actitud de Dios hoy? Cuando vivimos en un pacto establecido sobre mejores promesas y que tiene mayores exigencias para el pueblo de Dios. Obviamente, Dios ya no es tan tolerante con los deseos y las demandas humanas, sobre todo en este aspecto. Ahora, otra cosa importante a tomar en cuenta es que Dios no definió qué era la causa indecente por la cual el hombre se podía divorciar de su mujer. Así que poco tiempo después se hizo costumbre entre los hombres que por cualquier causa, el motivo que fuera, ellos decían esto es indecente y corrían a la mujer y buscaban y se casaban con otra y no había problema porque estaban autorizados por la ley. Porque la ley no dijo que era exactamente esa causa indecente. Sabemos que no era adulterio, porque la ley ordenaba que los adúlteros tenían que morir apedreados. Así que no estamos hablando de que en Deuteronomio 24 Jehová autoriza divorcio por adulterio. No, Señor. Algo indecente, pero Dios no lo definió. Quedó al arbitrio de los hombres y entonces los hombres se divorciaban de lo que fuera. De hecho, para los tiempos de Jesús y en los tiempos posteriores, por ejemplo, el famoso historiador judío Flavio Josefo, en cierta ocasión él se jactaba de que se había divorciado 3 veces y ahí iba por su 4º matrimonio. Y en los tiempos de Jesús los hombres se divorciaban a cada rato. Bien. Sin embargo, una cosa que debemos estar totalmente claro es que Dios no quiere, no es y nunca ha sido su voluntad que el matrimonio se disuelva. Porque como ya leímos en Mateo 19:6, ¿ya? El divorcio es un intento de separar lo que Dios hizo, lo que Dios unió. Y por lo tanto, ahora es terminantemente prohibido por Jesús. Recordemos que si en el Antiguo Testamento se permitía el divorcio, ahora Jesús dice en Mateo capítulo 19 que no es algo que a Dios le agrade, y si a Dios le agrada, no le agrada, es sinónimo de que el hombre no está autorizado a divorciarse. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y esta es exactamente la misma enseñanza que encontramos en el apóstol Pablo a los Corintios. En la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 7, el apóstol habla sobre este tema. Y miren, dice en los versículos 10 al 13 y el 15. Primera de Corintios capítulo 7, versículos 10 al 13 y el 15. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer.
Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. En el versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Ahora, fíjense bien, si tiene problemas en su matrimonio, dice el apóstol, Dios le concede que se separe, pero no puede volver a casarse, no puede buscar otra pareja. No está autorizado. Claramente dice el texto, si se separa, sepárese, pero quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y en los versículos 12 y 13, Pablo no está autorizando que alguien se divorcie y se vuelva a casar solo porque su cónyuge no es cristiano. No, él dice, si algún cristiano o si alguna cristiana tiene su pareja que no es cristiano, no lo abandone, siga con él. Ahora, si por ser usted cristiano, o por ser uno cristiano y el otro incrédulo, y el incrédulo le empieza a hacer la vida al cristiano para que abandone la iglesia, el cristiano, en ese caso, puede apartarse, pero no buscar otra pareja. No estamos hablando aquí de que se puede divorciar y puede volverse a casar. No, señor. Se está equivocando. Es la misma enseñanza de Jesús en Mateo 19:6, en Marcos 10:19. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y como una leve concesión, si su vida se hace imposible, si no puede tener paz en su hogar, está bien, entonces puede apartarse. Para servirle al Señor puede apartarse, pero no puede buscarse otra pareja. Porque mientras el marido vive, escribió Pablo en la epístola de los Romanos, si la mujer se casa con otro mientras su marido vive, será llamada adúltera. Porque en la mente de Dios, en la mente de Jesús y en la mente de Pablo, única y exclusivamente la muerte es lo que da fin a la relación matrimonial. Solo la muerte rompe el vínculo matrimonial establecido por Dios. Esa es la voluntad de Dios. Esa ha sido siempre la voluntad de Dios, aún en aquellos casos o en aquel tiempo cuando Él concedió al pueblo de Israel el divorcio. Pero lo hizo por la dureza de los corazones de ellos, a manera de concesión temporal. Pero recordemos que ahora estamos bajo la ley de Cristo, la ley perfecta, la ley de la gracia. Y en esta ley, entonces, el hombre y la mujer no tienen permitido la separación. De hecho, entonces, el hombre puede separar físicamente su unión con la mujer, o la mujer puede separarse físicamente de su esposo, pero no puede abrogar el pacto matrimonial hecho entre los dos cónyuges y con Dios. Hay personas que me han dicho, bueno, ¿y si el hombre le pega a la mujer? ¿Y si no le da de comer? ¿Si es un borracho? ¿Si es irresponsable? Sea como sea, Dios no autoriza a esa mujer a divorciarse y buscarse otra pareja. ¿Por qué? Porque ellos tienen un pacto establecido entre ellos dos y Dios, y de ese pacto Dios es testigo. De los votos que se hicieron de amor mutuo, de respeto mutuo, de aceptación mutua, de cuidado mutuo,
etcétera, etcétera, esos votos Dios es testigo. Y Dios no es alguien que cambie de la noche a la mañana de parecer. Lo que Dios ya decidió es algo que debe permanecer así. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Mientras su marido vive, está casada. Solamente si él muere, puede volver a casarse. Repito entonces que el divorcio no es algo que Dios quiera. Dios lo rechaza. Cuando alguien quiere divorciarse, alguien está tratando de tirar a la basura el trabajo de Dios. Y Dios lo considera una falta de respeto. No lo vea tan por encima. También Dios aborrece y prohíbe el divorcio por las siguientes razones que vamos a enumerar. Primero, porque siendo el matrimonio una institución divina, el divorcio es la destrucción o intento de destrucción de la obra de Dios, como ya mencionamos en un par de ocasiones. Segundo, porque el cónyuge que promueve el divorcio peca al empujar hacia el adulterio a su pareja repudiada. ¿Cómo es eso que peca? Porque lo empuja al matrimonio. En el Evangelio de Mateo capítulo 5 y en el versículo 32, en lo que se conoce como el Sermón del Monte, Jesús está hablando de lo que significa que la justicia de su discípulo sea mayor que la del escriba y del fariseo. Y a continuación pone varios ejemplos y entre ellos habla del divorcio también. Y en el 5:32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, fíjese, hace que ella adultere. Y el que se case con la repudiada comete adulterio. ¿Por qué hace que ella adultere cuando alguien se separa, se divorcia de su pareja? ¿Por qué empuja a su pareja del adulterio? Dios nos creó varón y hembra. Fíjense, Dios no creó dos sexos opuestos, como es lo que comúnmente se maneja en el mundo. No, Dios no creó sexos opuestos. Dios creó dos sexos diferentes y mutuamente complementarios. El hombre no está completo sin su mujer, la mujer no está completa sin su marido. Por eso digo que son diferentes y mutuamente complementarios. El varón complementa a la mujer complementa al varón. Ahora, Dios nos hizo así, puso en nosotros el instinto, el deseo sexual. La manera de que este deseo sexual no nos convierta en animales promiscuos es el matrimonio. Para que no cometamos fornicación en la relación sexual, existe el matrimonio. Por eso lo instituyó Dios. Ahora, cuando alguien se aparta y abandona a su esposo o a la esposa, lo está empujando al adulterio. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros los seres humanos no podemos permanecer solos mucho tiempo. Al hombre le hace falta tener una mujer a su lado. A la mujer le hace falta tener un hombre a su lado. Y en esa necesidad y ante la carencia y ausencia del esposo o de la esposa legítima, la persona va a buscarse otra pareja y va a cometer adulterio, pero empujada ¿por quién? Por el que promovió el divorcio. Por eso es que Jesús dice, el que repudia, ¿dónde está?
el que repudia a su mujer hace que ella adultere. La empuja o lo empuja al adulterio. Por eso se convierte en pecado también. No solamente viola la voluntad de Dios, no solamente está tratando de destruir la obra de Dios, sino que está empujando a su pareja al pecado. Y esta persona, al buscarse otra pareja, entonces comete adulterio. Se convierte en adúltera. Y Dios condena el adulterio. Es una de las cosas, es uno de los pecados por los cuales una persona no heredará el reino de los cielos. Es uno de los principales mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel. Esa nueva relación es adulterio y por lo tanto pecado. Otro asunto que tiene que ver con esto es que aun cuando el divorcio pueda ser legalmente válido, es decir, que la pareja va delante del juez y someten ante el juez, me quiero divorciar o nos queremos divorciar. ¿Por qué? Por incompatibilidad de caracteres, porque no nos llevamos bien, porque ya no nos amamos, etcétera, etcétera. Hay un millón de excusas y se separan, se divorcian. Aun cuando el juez pudiera concederles el divorcio y declararlos divorciados, si este vínculo no ha sido disuelto por Dios, y no lo es, según los textos que estamos leyendo, Dios aborrece el repudio, así que no va a estar autorizando divorcios a cada rato. Así que si Dios no autoriza, aun cuando un juez declare a la persona divorciada, delante de Dios siguen casados. Siguen siendo un matrimonio. Siguen siguen ligados el uno con el otro. No tienen opción. El divorcio es prohibido por Dios también porque al divorciar a su pareja, una persona está quitándole la única defensa que tiene frente a la fornicación o el adulterio. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, la Escritura dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La salida, la defensa contra la fornicación es precisamente el matrimonio. En esta misma 1 Corintios, pero en el capítulo 7 y los versículos 2 y 3, el apóstol escribió: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, así como la mujer con el marido. No hay defensa contra la fornicación fuera del matrimonio. Es muy difícil, porque si un hombre se casó, no tiene don de continencia. Si una mujer se casó, no tiene don de continencia. Quiere, necesita, le hace falta tener una pareja con la cual tener relaciones sexuales. Y con el divorcio le quita la defensa que tiene contra la fornicación. Otra razón es porque con el divorcio siempre va a ser un fracaso en la vida del divorciado, que va a producir un trauma que es muy difícil de sacudir. De hecho, después de la muerte del cónyuge, el divorcio ocupa el segundo lugar entre los problemas que más angustia causan a las personas. El divorcio le da una sensación de fracaso a la persona terrible.
que le puede traumatizar para toda su vida. Otra razón es porque después del primer divorcio, la persona está más propensa aún a resolver cualquier controversia conyugal con un nuevo divorcio y se vuelve a casar, con lo cual el enredo de su vida se va haciendo más y más complicado y más difícil de resolver, porque su vida se complica de una manera terrible, y no solamente su propia vida, sino complica la vida de su pareja también. Otra razón es porque el divorcio no solo afecta a la pareja que está divorciada, también afecta a sus hijos y afecta a todo el círculo familiar cercano de ambos cónyuges. Porque el divorcio de sus padres predispone a los hijos a recurrir también al divorcio cuando les llegue su turno a ellos para resolver sus propios problemas conyugales. El hijo de una pareja que se ha casado y se ha divorciado una, dos o más veces, cuando le toca a él casarse y surgen problemas en su matrimonio, no va a tener ningún problema en tratar de divorciarse también. Es lo que ha aprendido de sus padres, con lo que fácilmente va a convertirse también en adúltero, lo cual le va a cerrar las puertas de la vida eterna. Por esas razones y otras más que por falta de tiempo no podemos abordar, es que Dios aborrece y prohíbe el divorcio. Por eso Dios no quiere. Cuando alguien habla de divorcio, hermanos míos, yo me imagino a Jesús, yo me imagino a Dios, al Padre Celestial, que se empieza a rascar, le da como urticaria, qué barbaridad, qué es esto, esta gente ya está pensando en divorcio. Si Dios no quiere eso. Recordemos que Jesús dice en Mateo 19:8 que el divorcio es el resultado de la dureza del corazón de los hombres. Esto fue así en el pueblo de Israel antes y durante los tiempos de Jesús, y también lo es en la actualidad. Esta dureza de corazón de los seres humanos es el factor principal para que tantos matrimonios terminen en divorcio. Ahora bien, en el texto de Mateo, capítulo 19, ciertamente Jesús está cerrando las puertas del divorcio a los hombres. Jesús claramente está diciendo, el divorcio no está en los planes de Dios, el divorcio nunca está en los planes de Dios. El divorcio Dios lo autorizó o lo consintió o lo soportó por la dureza de sus corazones. Pero recordemos que ahora estamos bajo un nuevo pacto, bajo una nueva ley, y en este nuevo pacto ya el hombre no tiene la facultad de divorciarse por alguna cosa indecente, o como abiertamente dijeron los fariseos a Jesús, por cualquier causa. No. Jesús cierra la puerta del divorcio, pero no la cerró completamente. Dejó una pequeña abertura por ahí, muy estrecha, que es la que leemos en el capítulo, en Mateo 19:9. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Lo ven? Jesús ahora autoriza el divorcio, pero por una sola causa, que no estaba contemplada en la ley. Porque como decíamos, en la ley el divorcio era causa de muerte física. Sorprendían a la pareja en adulterio, se comprobaba el adulterio, la pareja o el que era sorprendido
debía morir apedreado. Ya no había oportunidades. Ahora Jesús cierra esa puerta. Es decir, Él dice que por causa de fornicación, es la única razón, está bien, no lo maten a pedradas ahora, divórciese. Pero aparte de eso, no hay. Recordemos que el vínculo del matrimonio es indisoluble hasta la muerte de uno de sus cónyuges. Por esa razón es que en diferentes partes de la Escritura, en Marcos 10, 11 y 12, en Lucas 16, 18, en Romanos 7, 2 y 3, en 1 Corintios 7, 39, que ya leímos, ¿ya? El matrimonio es presentado por Jesús y por el apóstol Pablo como indisoluble hasta la muerte de uno de los cónyuges. Era tan radicalmente estricta la enseñanza de Jesús sobre ese tema que aún sus discípulos se quejaron de ella. De hecho, ellos realmente tuvieron muchos problemas para entender algunas de las doctrinas de Jesús. Y vemos a los discípulos de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos 10 al 12. Y le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces Él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Un eunuco es una persona que por castración física o química no puede tener relaciones sexuales. Y había eunucos, había hombres que habían sido hechos eunucos desde el vientre de su madre. Hombres que nacieron con algún defecto físico que no les permite tener relaciones sexuales. Aun cuando ellos quisieran tener, pero no pueden porque tienen algún defecto físico que les estorba, que se los impide. Hay eunucos que son hechos así por los hombres. En la antigüedad había muchos eunucos. Los más comúnmente conocidos eran los guardianes de los harenes de los reyes. Como los reyes tenían harenes, y no solamente los reyes, algunos otros potentados, hombres muy poderosos, tenían harenes, es decir, tenían un lugar donde ellos tenían un montón de mujeres, esposas y concubinas. Imagínense usted un hombre como Salomón, que según la Escritura tenía 1000 mujeres a su disposición, 700 esposas y 300 concubinas. Ese hombre no podía atender a todas en una noche. Y esas mujeres necesitaban, aunque sea de vez en cuando, estar con un hombre. Y los soldados que estaban ahí, cuidando el harén, viendo un montón de mujeres hermosas, de mujeres bellas, solas, melancólicas. Hay hombres que no se resisten, aun cuando sepan que su vida está en peligro porque es la mujer del rey o una de las mujeres del rey, pero ellos se van a lanzar. Para evitar esos problemas, los hombres que se hacían cargo de cuidar los harenes eran castrados, eran convertidos en eunucos. Así no tenían problema con el rey, ni el rey tenía problema con ellos y con sus mujeres. Pero también hay hombres que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos.
Son hombres que nacieron bien, normal, sin problemas, pero que a la hora de llegar pueden o toman la decisión de no tener relaciones sexuales. Esos son los que tienen lo que llamamos el don de continencia, que son capaces de resistir, de controlar el impulso sexual, como el apóstol Pablo, que era capaz de resistir este impulso porque no quería nada que le estorbara en su servicio a su Señor. Pablo es un ejemplo de alguien que se hizo eunuco a sí mismo por causa del reino de los cielos. Ahora, y si un hombre o una mujer se separan de su pareja y se divorcian por la razón que sea, que no es la fornicación, esa persona debe convertirse en un eunuco si quiere entrar al reino de los cielos. Debe tomar la decisión de quedarse solo o de quedarse sola el resto de su vida si quiere entrar en el reino de los cielos. Por eso es que Jesús concluye diciendo, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Así que todo esto quiere decir que cualquiera que se divorcie no tiene derecho de casarse de nuevo. Ha perdido definitivamente ese derecho y las únicas opciones que tiene frente a sí son las que Pablo plantea en 1 Corintios capítulo 7, versículo 11. Vamos a leer de nuevo 1 Corintios 7, 11, porque el tema en este capítulo es precisamente el matrimonio. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Fíjese bien. Cuando se separó, ¿cuál es la única opción que tiene? O se queda sin casar, se amarra duro los pantalones y se queda sin casar, o se reconcilia con su cónyuge. Pero no puede buscarse otra pareja. El divorcio, repito, a manera de conclusión, es el intento de la destrucción de la obra de Dios. Es todo lo contrario de lo que Dios ha hecho, unir a la pareja. El divorcio es la ruptura de esa unión. Si bien Dios lo consintió en un tiempo, fue por la dureza del corazón de los hombres, pero ahora Jesús se ha encargado de aclararnos que Dios no está de acuerdo con el divorcio. Y que si hay una opción de divorcio, fíjense que Dios en su amor y su misericordia todavía deja un resquicio ahí por el cual se puede divorciar, pero es a causa de la fornicación del cónyuge. Aparte de eso, no hay autorización por Dios para casarse. Que porque no se llevan bien, que porque el amor se terminó. Y generalmente sucede, bastante común, que el amor se terminó, que no se llevan bien, o que el marido abusa de su esposa. Y a mí me han preguntado en las congregaciones, cuando estudiamos este asunto, este tema tan importante que tiene que ver con la vida del cristiano. Hermano, ¿y qué pasa si el marido le pega a la pobre mujer, si es irresponsable, si es borracho? Mire, el hecho de que una mujer esté en esa situación no es culpa de Dios. Generalmente, porque se mira en las calles, todo el mundo se da cuenta, el novio es borracho, el novio hace grandes infanzones en la casa de su mamá cada vez que llega borracho. La novia lo sabe.
Y no se pone a pensar, y cuando yo esté casada con este carillo, va a venir en el mismo plan. No lo piensa. Ella piensa, a mí jamás me lo va a hacer. Y de repente llega el novio borracho a la casa de la novia y le hace un gran escándalo. Un gran escándalo. Pero aún así, ella insiste en permanecer con él y se casa con él. O la novia, el muchacho llega, él es un muchacho, un joven trabajador responsable, llega a visitar a su novia y resulta que la novia en su casa no lava un plato. En el comedor ahí deja los platos sucios que vienen quien sea, no lava su ropa, no da un escobazo en la sala de su casa, no va a comprar a la pulpería algo que necesite, no hace nada, de una niña consentida, como decían hace tiempo, una chica plástica. Pero él insiste y se casa con ella. Los jóvenes y las jóvenes están como desesperadas. Si no se llevan con el fulano, si no se casa con él, el mundo se va a terminar. Toman decisiones equivocadas de las cuales Dios no es responsable. Y por lo tanto no pueden reclamarle a Dios por ese hombre o por esa mujer. Porque en primer lugar, no oraron pidiéndole a Dios que pusiera en su camino un buen varón o una buena mujer. No lo hicieron. La primera cara bonita que vieron, ahí se enamoraron y no les importó los defectos. Después le están reclamando a Dios. No, Dios ya dio su ley. El sabio ve el mal y se aparta. Vio que no le convenía, pero siguió con él. Vio que no le convenía, pero siguió con ella. Después no tiene ya derecho de cambiar de opinión. Está casado hasta que la muerte los separe, a menos que haya un caso de adulterio. Pero aparte de eso, el divorcio siempre ha sido y siempre será algo aborrecido y por lo tanto terminantemente prohibido por Dios. Muchas gracias, mi hermano Mario, por esta oportunidad que me ha dado de comunicarme con la audiencia a través de este programa tan gustado, escrito está, y de esta radio, Mensaje de Amor para Salvación, que es lo que estamos llevando a ustedes. Muchas gracias por su atención, que el Señor me les bendiga. Seguimos hermanos en el Seminario Internacional tocante al tema del matrimonio. Gracias damos a Dios por esta segunda exposición, pero antes de retirarnos, ¿verdad? Antes de salir de esta hora de seminario, queremos hacer una pregunta que tenemos por acá en el chat de la radio. Y la pregunta es la siguiente: hermano Marco Pantoja, evangelista de la Iglesia de Cristo en la Florida, Chinandega, Nicaragua. La pregunta es, Mateo capítulo 19. Sí. La audiencia habla Jesús y sus oyentes son judíos. Sí. En otra palabra, esta enseñanza es única y exclusivamente para los judíos. Los gentiles no tenían ley, no estaban bajo la ley, y por lo tanto esta enseñanza en Mateo 19, versículo 1 al 9, no toca o no afecta a los gentiles. Está bien, sí, es muy interesante la pregunta. Y ciertamente no es la primera vez que escuchamos hablar sobre esta inquietud. Fíjense, en el versículo, ciertamente Jesús está hablando con fariseos. Recordemos, los fariseos eran enemigos de Jesús. Y ellos llegaron tratando de ponerle una trampa a Jesús, de agarrarlo en un momento de descuido, a ver cómo hacían para deshacerse de él. Y le hablan de Moisés y de la autorización de Moisés para el divorcio. Pero fíjense que Jesús no se queda solo en el círculo de los judíos, del pueblo de Israel. Jesús se remonta hasta la creación. En la creación, cuando no existía aún el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, los hijos de Abraham, todavía no existían, le faltaban no sé cuántos miles de años para que aparecieran. Pero ya para ese entonces, cuando Dios estableció
el matrimonio. Para la humanidad, para todo el género humano, Él no contempló el divorcio. Primero, el divorcio entonces no lo contempló Dios para ningún pueblo. En segundo lugar, en el capítulo Mateo 19, en el versículo 9, Jesús dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, ese cualquiera entonces abre el horizonte e incluye a aquellos que no son parte del pueblo judío. Otro elemento importante que debemos tener en cuenta es que cuando Jesús dio las instrucciones finales a sus discípulos, que nosotros llamamos la Gran Comisión, en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, leemos Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ok. Solo lo vamos a mencionar, no lo vamos a leer. En Mateo capítulo 7, versículo 28, la Escritura dice que las palabras de Jesús eran su doctrina. Todo lo que Jesús dijo es la doctrina de Jesús. Una doctrina de origen divino que viene del Padre Celestial por medio de su Hijo. Él la transmitió a sus discípulos, a los apóstoles, y ellos nos la hicieron llegar a nosotros hasta el día de hoy a través de esto que llamamos el Nuevo Testamento. Aquí está la doctrina de Cristo. Y la doctrina de Cristo es para todas las naciones. Si nosotros vemos aquí, Jesús manda a sus discípulos a hacer más discípulos de todas las naciones, de todos los pueblos del mundo, incluidos los gentiles. No es que iban a ir a todas partes del mundo a buscar solo a los judíos y predicar el evangelio a ellos. No, era para todos, sin excepción, judíos y gentiles. Pablo dice en la epístola a los Efesios, en el capítulo 2, que derribando la pared intermedia de separación, que era la ley, ahora de los dos, judíos y gentiles, ha hecho un nuevo pueblo para sí mismo. Entonces, los mandamientos que Jesús dio, ciertamente se los dio a judíos. ¿Por qué? Porque cuando Él vino, Él le dijo a la mujer sirofenicia que le fue a rogar porque le sanara a su hija, Él le dijo: no, yo vine a las ovejas perdidas de Israel. Y cuando se habló de que Él era el Cristo, Él le dijo a sus discípulos: no lo digan a nadie. Pero después Jesús les dijo: vayan y díganle a todo el mundo, todo. Y aquí en Mateo 28, versículo 19, los manda a ser discípulos de todas partes del mundo, y en el versículo 20 a enseñarles que guarden todas las cosas que Jesús mandó. Amén. Ahora, si en Mateo capítulo 19, versículo 9, Jesús dice que el divorcio es solo por causa de fornicación, aun cuando lo dijo en el contexto de una discusión con los judíos, es aplicable a todas las naciones. Porque si ese texto no fuese así y fuese exclusivamente para los judíos, entonces la situación nuestra sería mucho peor todavía. ¿Sabe por qué? Porque en el resto del Nuevo Testamento solamente Pablo aborda el aspecto del matrimonio. En la epístola a los Romanos capítulo 7, en la primera epístola a los Corintios capítulo 7. Y en ambos casos prohíbe el divorcio y no da opción de divorcio hasta que la muerte les separe. Es decir, nadie
Ningún gentil tendría derecho al divorcio por ninguna causa. Pero repito, Jesús le habló a los israelitas, pero después mandó a sus discípulos a que le enseñaran al resto del mundo todas las cosas que Él mandó. Y entre ellas está su legislación sobre el divorcio. Así que no es solo para judíos, es para todos. Seguimos recibiendo mensajes a través del chat de la radio y en estos momentos se nos ha escrito una pregunta y es el libro de la segunda carta a los Corintios. Dice que como fuiste llamado, ¿verdad? En ese estado se quedan. Sí. Preguntan las personas, si dos personas en estado de adulterio oyen el Evangelio y obedecen el Evangelio, el bautismo es para perdón de pecado, por lo tanto la relación matrimonial está autorizada. Estamos hablando de primera de Corintios, ¿verdad? Capítulo 7. Como fuiste llamado, así quedarán. Sí. Entonces están preguntando si eso aplica en el momento del bautismo, ¿verdad? Vaya abordando el tema mientras yo le voy asignando el pasaje. Ok. En realidad, sí. Cuando sacamos algo de su contexto nos enredamos. Ciertamente Pablo dice que en el estado está 1 Corintios capítulo 7, versículo 17. 18. Así es. Ok. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo liberto, esclavo es de Cristo. Ahora, fíjese bien. Bueno, verso 24. Hasta el 24. 23 y 24. Por precio fuisteis comprados, no hagáis esclavos de los hombres, cada uno hermanos en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Pero fíjese bien que desde el versículo 17 hasta el versículo 24, que está hablando del estado en que fue llamado, no está hablando de que si estaba casado o no. O si el adulterio, que si estaba en pecado o no, más bien, que si estaba en pecado o no. No está hablando de eso. Está hablando del estado en que fue llamado. ¿Está circuncidado? Es decir, ¿es usted un judío o un prosélito judío ya circuncidado? Quédese así como está. No se preocupe. Eso ni mejora ni empeora su relación con Dios. Usted vino a la iglesia y se bautiza siendo incircunciso, un gentil no circuncidado, no se preocupe, no trate de circuncidarse, porque eso ni le beneficia ni le perjudica en su relación con Dios. Cuando usted se hizo cristiano, era esclavo, quédese así. No porque ahora es cristiano, entonces se va a rebelar contra su amo. No, señor, quédese así como está. Si puede liberarse, obviamente de las maneras legales, hágalo. Pero si no puede, quédese esclavo, no se preocupe. Que para Cristo usted es un hombre libre. Y si fue llamado, o si usted vino a Cristo siendo libre, dele gracias a Dios que no es esclavo, pero recuerde, usted ahora es esclavo de Cristo.
De eso, y en relación con eso es que Pablo dice: en el estado que fue llamado, en ese quédese. Y si está casado, quédese en ese estado. Porque recordemos que el contexto general aquí es los que están casados. Y en el versículo, a partir del versículo 12, y a los demás digo yo, no el Señor, que si alguien está casado y una mujer está casada y su esposo, consciente que sea cristiana, no se separe. Quédese así, en ese estado con que fue llamado, quédese. Que si él está casado y su esposa, si él es cristiano y su esposa no, pero no le estorba, no se le ocurra divorciarse, quédese en ese estado. Así lo llamó el Señor. Pero aquí no menciona que si está en adulterio. Aquí no menciona que si está en pecado. Porque lo que se está hablando aquí es que si se separa, quédese sin casar, porque si se vuelve a casar comete adulterio. Son las palabras de Jesús. Entonces, no. Una persona que está en adulterio y va y se bautiza, si se arrepintió, y arrepentimiento es, según leemos en Isaías capítulo 1, versículos 16 y 17, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno. Si eso sucede, ¿ya? El arrepentimiento, ¿qué cosa es? Dejar el pecado y buscar la santidad. Así que si la persona está en adulterio, la persona está en pecado. Si se arrepiente, significa que va a dejar o ya dejó esa situación de adulterio. Entonces va, se bautiza, Dios le perdona, pero no le da permiso de seguir pecando. De eso precisamente habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, a partir del versículo 1. ¿Qué pues? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿No? En ninguna manera. No podemos seguir pecando. Ahora debemos vivir en santidad. Así que si una pareja o una persona está en pecado, viene, se bautiza, sí, en el bautismo Dios le perdona su pecado si ya se arrepintió, ¿no? Pero no le da permiso de que siga. Recordemos que Jesús le dijo a aquella mujer adúltera que le llevaron: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? No, ninguno. Yo tampoco te condeno, vete. Ya. No, le dijo: vete y no peques más. Y eso es para esto. La situación en que Dios lo llamó es circunciso, casado o soltero. Circunciso o incircunciso. Esclavo o liberto. Ahí quédese en esa situación. Pero no podemos agarrar esto y decir que si ya está en adulterio, entonces después del bautismo puede seguir, porque ya el bautismo legalizó el adulterio. No es cierto. Eso es un terrible error de apreciación. Gracias, nos seguimos escuchando. Recuerden seguir con la programación internacional. La próxima hora estaremos con el tema nuevas nupcias, recasamiento, doble matrimonio, nuevamente con el evangelista Marco Pantoja. Dios le bendiga a todos. Nos seguimos escuchando. Amén.